hoy séptimo miércoles consecutivo de marchas de paro nacional y para el día de hoy anunciada la toma de Bogotá. Señor Francisco Maltés, presidente de la CUT, miembro del Comité del Paro, gracias por estar en Redman Noticias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por permitirnos expresar nuestras opiniones. Muy amables. ¿Por qué hoy se decide hacer este llamado? Toma de Bogotá en medio de lo que usted ya conoce muy bien y es altos números de contagio por COVID-19, número de muertes y el llamado que han hecho desde el gobierno nacional, desde agremiaciones médicas de evitar este tipo de aglomeraciones. Muchas gracias. Tenemos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que coincidió con la repotencialización de las movilizaciones que hacemos todos los miércoles. Hemos convocado esta movilización en apoyo al Comité Nacional de Paro y al informe que le vamos a rendir hoy a las 3 de la tarde a la Comisión sobre las graves violaciones a los derechos humanos en medio de las protestas y a entregarle a la Comisión el documento que preacordamos con el gobierno el 24 de mayo en materia de derechos humanos y que se ha negado a firmar. Sí, señor Maltés, pero le reitero un poco la pregunta. Ya vamos a hablar un poco del informe que le van a presentar a la CIDH, de las negociaciones que por supuesto en estos momentos pues no se están haciendo con el gobierno nacional, pero le quiero insistir sobre el llamado hoy a las marchas, a la llamada toma de Bogotá. Desde el Comité del Paro aceptan algo de responsabilidad en los llamados a las marchas que se han venido haciendo que desembocan en estos altos contagios que estamos viviendo en el país. Sobre esto, tres cosas. Primero, hay que recordar que el proceso de vacunación en Colombia empezó más de 2 meses tarde con respecto a otros gobiernos por las vacilaciones del presidente Duque. Segundo, hoy, cuando se dice que estamos en la curva más alta de contagios, el gobierno nacional y los gobiernos territoriales abren totalmente la economía. Si hay esa preocupación, no deberían de abrir la economía al 100%. Y tercero, deberían de preocuparse los gobiernos regionales por revisar el tema del transporte masivo. En todos los sistemas de transporte masivo están repletos estos buses a toda hora y sobre eso no dicen nada los gobiernos territoriales. Creo que debería haber más coherencia en los gobiernos territoriales y en el gobierno nacional sobre este tema, porque ahora se pretende echarle la culpa de todos los males del país al Comité de Paro, cuando es evidente que aquí hay muchos errores de conducción, tanto de los gobiernos territoriales como del gobierno nacional. Pero algo de responsabilidad sí le cabe al Comité del Paro en el sentido de seguir haciendo las convocatorias para las marchas donde vemos pues aglomeraciones. Nosotros hemos establecido desde hace 2 meses un protocolo de bioseguridad para las marchas que va más allá del protocolo que tiene el gobierno nacional. Hemos dicho, y está por escrito en la página web de nuestra central de la CUT, personas que tengan algún síntoma no deben de malestares propios del COVID, no deben de ir a las marchas. Personas que sospechen que han estado con personas que tengan los síntomas no deben de ir a las marchas. Personas que tengan algunas de las que llaman enfermedades de base no deben de ir a las marchas. Y por supuesto, deben de usar todos y todas el tapabocas, el lavado permanente de manos y hemos establecido comisiones para que estén vigilando en las marchas que esto se haga. También repartimos tapabocas, alcohol, gel. Sí. Estamos tratando de tomar las medidas en la mejor forma posible para evitar que esto se propague el COVID. Señor Maltés, ¿qué le responde usted a la alcaldesa Claudia López? Ha dicho que ya tuvimos suficiente con tomas guerrilleras, con tomas paramilitares y que no estamos para tomas de Bogotá. Que mejore el sistema público de Transmilenio, que viven llenos los Transmilenios todos los días, a toda hora. Creo que la alcaldesa debería preocuparse también por eso. Señor Maltés, pasemos a la negociación con el gobierno nacional. Ayer hablábamos con la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, quien forma parte también del equipo negociador, y hemos tenido al doctor Emilio Archila. Nos dicen, mire, el Comité del Paro está insistiendo en ese llamado
preacuerdo para poder llegar a sentarnos a la mesa de negociación, el preacuerdo para la garantía a las protestas. Lo que ellos dicen es que efectivamente ese era un preacuerdo, pero que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. ¿Usted qué le responde? ¿Y van a insistir en la firma de ese preacuerdo? Dos cosas. Ese preacuerdo fue construido después de 100 horas de trabajo, con 3 ministros, 2 altos consejeros, más de 50 asesores que tiene el gobierno en la negociación. Y ese preacuerdo, nos informó el doctor Ceballos, cada artículo fue consultado con el presidente de la República. Yo les puedo enviar el video que dio, las declaraciones que dio el doctor Ceballos el 24 de mayo a las 11 de la noche, donde dijo que ese preacuerdo sería firmado para poder avanzar en la negociación, que había sido construido de buena fe, que había sido consultados todos los actores y que eso permitía desarrollar la negociación. Entonces aquí lo que vemos es que el gobierno, en este caso como en otros, se está echando para atrás de un preacuerdo que fue hecho con todas las de la ley. Recordemos que el acuerdo, ya no el preacuerdo, sino el acuerdo que hizo con Buenaventura para levantar los cortes de ruta, lo firmaron y lo desautorizó después el gobierno. Aquí lo que hay es una incoherencia del gobierno frente a lo que tiene que ver con los acuerdos que hace, firma o anuncia. Después no los cumple. Señor Maltés, entonces, ¿qué viene ahora? Porque el gobierno ha dicho, mire, nosotros estamos listos, tenemos toda la voluntad de diálogo. El Comité del Paro se levantó de la mesa de forma unilateral. ¿Cuándo vuelven a sentarse? En el año 2019, cuando fue el paro del 21 de noviembre, instalamos unas mesas de negociación de lo que en su momento presentamos el pliego. Y el gobierno durante 40 días nos tomó el pelo, vacilando, vamos a negociar, vamos a conversar, hablemos de esto y lo otro. Y durante 40 días nunca solucionó un solo punto, no tuvo disposición. Hoy pretende repetir la dosis. Por eso creemos que el gobierno le debe manifestar a los garantes, a la Conferencia Episcopal y a las Naciones Unidas que tiene una real voluntad de negociar el pliego de emergencia y se debe establecer una fecha. Vamos a negociar de hoy hasta el 15 de junio y ese día llegaremos a los acuerdos que se necesita Colombia para paliar el hambre, para que haya posibilidades de estudio, para que no se quiebren más pequeñas y medianas empresas. Eso le proponemos al gobierno que lo haga con las Naciones Unidas, manifieste su voluntad y una fecha límite para llegar a un acuerdo de pliego de emergencia que radicamos el 20 de junio del año pasado. Si no hay esa manifestación, señor Maltés, ¿el Comité del Paro no se sienta a negociar? No, porque hemos visto que el gobierno le gusta hablar, hablar y hablar y no concertar. Y cuando firma acuerdos no los cumple, como ha sucedido con todos los acuerdos que ha firmado en los últimos años. Y mientras que eso ocurre, señor Maltés, ¿habrá nuevas convocatorias a marchas? Esta noche se va a reunir el Comité de Paro y va a tomar una decisión sobre la ruta a seguir a partir de mañana, jueves 10 de junio. Finalmente, señor Maltés, la expectativa entonces que ustedes tienen con la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exactamente qué información le van a entregar a la CIDH. Le vamos a entregar el preacuerdo del 24 de mayo que llegamos con el gobierno para que obre en el expediente sobre violación a los derechos humanos por parte del gobierno del presidente Duque en las protestas que empezaron el 28 de abril. Y le vamos a pedir a la comisión que conforme un grupo interdisciplinario de expertos independientes para que evalúe todas las violaciones a los derechos humanos que se han sucedido en estos 40 días. Es Francisco Maltés, presidente de la CUT, miembro del Comité del Paro. Señor Maltés, gracias por atendernos. Estamos a la expectativa entonces de la reunión de ustedes con la CIDH. Muchas gracias, muy amables.